Veamos ahora acerca del manejo de tablas en Microsoft Word. Primero, definamos lo que es tabla. Decimos que tabla es una aplicación que va a permitir ordenar de forma más adecuada la información para que sea esta comprensible al lector. Entonces, para insertar una tabla, vamos a la ficha Insertar, al grupo Tablas y hacemos clic en Tabla. Aquí se despliega un panel en donde podemos elegir la forma de insertar una tabla. La primera forma de insertar una tabla es seleccionando el número de celdas que ya vienen prediseñadas y solamente hacemos un clic y vemos cómo la tabla ya aparece. A esta tabla le podemos hacer un poco más grande para que mejore la vista y vemos cómo tenemos aquí ya la tabla. La segunda forma de insertar una tabla es igual. Ficha Insertar, grupo Tablas, Tabla y ponemos Insertar tabla. Esta nos permite identificar el número de columnas que necesitemos. Por ejemplo, vamos a poner ahora unas 15 columnas, el número de filas, en este caso 9, y nos permite ver el autoajuste. El ancho de columna, si ajustamos al contenido o ajustamos la tabla a la ventana. Pongamos ajustar a la ventana y damos a aceptar y vemos cómo se genera la tabla de acuerdo a la dimensión de la ventana. Otra forma de crear tabla es insertar tabla y podemos dibujar tabla. Entonces, al momento de hacer clic en dibujar tabla, vemos como el cursor se convierte en un lápiz. Hacemos clic en donde queremos dibujar y arrastramos hasta el tamaño adecuado. Y así podemos ir diseñando nuestra tabla como quisiéramos. Por ejemplo, aquí le vamos a poner una tabla que tenga una forma diferente que no se puede crear mediante las otras opciones. Entonces, como podemos ver, con esta opción de dibujar tabla podemos tener la tabla que se ajuste a nuestras necesidades. Otra opción, vamos a insertar tablas y vamos a tener plantillas de tablas. Son unas tablas que ya vienen diseñadas y que solo tenemos que insertar. Por ejemplo, vamos acá y vemos la tabla más adecuada. En este caso, vamos a ver esta. Y vemos cómo se crea ya una tabla en la que solo tendremos que ir reemplazando datos de acuerdo a la información que quisiéramos plasmar. Ahora, una vez insertada una tabla, podemos darle ciertas modificaciones. Veamos. Entonces, al insertar una tabla, vemos que se abre una ficha que dice herramientas de tabla, vemos diseños y aquí podemos elegir entre los diferentes diseños que podríamos darle a nuestra tabla. Por ejemplo, vamos a darle color y vamos a darle un diseño adecuado. Podemos ponerle bordes, podría ser el borde superior, inferior, etcétera, todos los bordes, en fin, ¿no? Para aplicar todos los bordes de la tabla, seleccionamos toda la tabla, aplicamos todos los bordes y vemos como la tabla ya se separó con liñitas en las diferentes celdas. Ya, se me olvidaba, una tabla está constituida por filas, que son estas, las horizontales, y columnas, que son las verticales. Cuando una fila
intersecta con una columna, se forma lo que se le llama celda. Entonces vamos a poner que esta es una celda. También se puede modificar el color de la letra yendo a la ficha de inicio y aquí como si se tratara de un texto, ¿no? De un texto normal, modificamos el texto en la tabla. En este caso vamos a darle un color negro. Ya, así es, como habíamos aprendido antes. Hacer un texto normal y lo mismo se hace en la tabla. Para eliminar una tabla, podría seleccionarse la tabla y dar suprimir con el teclado. Pero otra forma de eliminar una tabla es ir a borrador y vemos que el cursor se convierte en una forma de borrador. Entonces seleccionamos solo lo que queremos borrar, en este caso supongamos que queremos borrar esto. Y vemos cómo automáticamente se ha borrado esa parte de la tabla. Supongamos que esta parte queremos modificar, entonces ponemos dibujar tabla y qué sé yo, le podemos hacer una línea por aquí y otra línea por acá. Aplicamos bordes y vemos que es una forma muy fácil de modificar la tabla que se ajuste a nuestras necesidades. Otra forma de eliminar también es seleccionando la parte de la tabla que se desea eliminar, suprimir y vemos que se abre un cuadro de diálogo en donde podemos elegir entre eliminar toda la fila, toda la columna o desplazar. Vamos a eliminar toda la fila y vemos cómo se ha eliminado lo que hemos seleccionado. Ahora, eliminamos la tabla para ver cómo convertir un texto en una tabla. En un video anterior ya dijimos que una de las funciones de los tabuladores era ayudarnos a convertir un texto en una tabla de manera sencilla. En este caso vamos a hablar de otra forma de cambiar el texto en una tabla. Por ejemplo, vamos a poner un texto que lo vamos a separar por puntos. Entonces tenemos nuestro texto. Subrayamos el texto, vamos a insertar tabla y vemos aquí la opción que dice convertir texto en tabla. Hacemos un clic, aparece un cuadro de diálogo en el que podemos seleccionar el número de columnas. En este caso voy a seleccionar 8 columnas y vemos ajustar a la ventana igual y vamos a separar. Aquí nos da la opción de en dónde queremos separar el texto para convertirlo en tabla. Entonces vamos a dar otros y vamos a dar en el punto porque es nuestro separador. Damos en aceptar y vemos como automáticamente el texto se ha convertido en una tabla. Igual, para eliminar solamente subrayamos toda la tabla, damos suprimir y se elimina todo el texto y podemos aquí modificar. O si no, si ya no queremos la tabla, damos eliminar y listo.